Hola amigos y amigas, bienvenidos a este vídeo sobre las claves del mobbing, del bullying, del acoso laboral, acoso escolar, todo tipo de acoso. Y sorpresa, o no tan sorpresa, la mayoría de las personas que realizan estos actos son gente con muchos rasgos de personalidad psicopáticos, narcisistas, sádicos y también antisociales, TAP, trastorno antisocial de la personalidad. Porque ya incluso en el acoso escolar entre los niños, bullying, ya puedes encontrar dos tendencias generales. Están esos niños que tienen poca autoestima, un hogar a veces desestructurado, pocas habilidades sociales y entonces utilizan la violencia, la intimidación para reafirmarse, para sentirse mejor. Y por otro lado están los que ya muestran sus signos precursores de la psicopatía, ¿no? O sea, que son más civilinos, más fríos. Entonces, ellos utilizan el acoso para controlar, igual que hacen los psicópatas adultos, para dominar su ambiente, para conseguir cosas. Lo mismo ocurre con el mobbing, el acoso laboral. El acoso laboral también vemos esas dos tendencias. O sea, por un lado están los que quieren reafirmar su control, su dominio, su poder, o sea, quieren defender su terreno, su territorio. Y también están los que tienen incluso un placer sádico a la hora de someter a los demás y hacerles sufrir. Voy a hablar del bullying y mobbing como si fueran cosas prácticamente iguales. Ya sé que hay diferencias, ¿no? entre los niños y los adultos, ¿no? Pero las dinámicas son parecidas. Las tácticas que usan van de muy burdas a más sutiles. Entonces las más burdas, las más evidentes son la violencia, la agresión, el insulto, la intimidación, que naturalmente son más frecuentes en la edad escolar que no en el ámbito laboral entre adultos, ¿no? Pero también se pueden dar en algunos casos, como yo he visto, sobre todo la intimidación en privado y también apoyados por un grupo que siguen al líder, que es el acosador. Pero el acoso laboral, el mobbing entre adultos, normalmente utiliza otras tácticas, otros métodos. Por ejemplo, uno que utilizan los psicópatas en el trabajo es el propagar rumores, chismes, bulos. O sea, van a empezar a hablar mal de otra persona y lo hacen de tal forma que nadie sabe dónde empezó el rumor. Otra es la de hacer el vacío, o sea, tratar a la víctima con indiferencia, como si no existiera, como si no tuviera ningún valor, con desprecio. Por ejemplo, cuando preguntan algo ni siquiera le responden, le miran con asco. Burlas, insultos, ridiculizarla. O sea, tienen toda una serie de maniobras que están diseñadas para ir destruyendo toda la autoestima y toda la capacidad de defensa que tiene esa persona. En el caso de los niños, para mí es más grave. Yo os lo digo por mi propia experiencia. Yo cuando era pequeño era un niño muy tímido, muy sensible, educado. Mis padres me enseñaron a comportarme bien, a respetar a los demás. Y naturalmente eso es una combinación que es explosiva, era el blanco fácil, ¿no? Y claro, en esa época yo me sentía indefenso, no es como ahora. Voy a cumplir 52 años, ¿eh? Apenas tengo problemas con nadie. ¿Por qué? Entre otras cosas porque sé defenderme muy bien en todos los aspectos, mental y físicamente. Pero en aquella época mi único recurso era ensimismarme, meterme más en mí mismo, intentar evitar a los otros niños. Y no recibí ningún apoyo y normalmente, como suele pasar, nunca pedí ayuda porque las víctimas suelen sentir vergüenza. Hay gente que dice que hoy en día hay más violencia entre los niños. Puede ser, puede ser. Lo que ocurre es que a mí no me sorprende, ya que
estamos creando a sociópatas también, niños y adolescentes. O sea, fijaos cuál es su educación en realidad. La educación es pornografía, videojuegos violentos, cultura de las apariencias. Y después pasa lo que, por ejemplo, estos días ha pasado en Estados Unidos, pasa cada 2 por 3, ¿no? Hay una matanza escolar y todo el mundo le echa la culpa a las armas. Las armas es solo una herramienta. Habría que echarle la culpa también a qué tipo de personalidad se está fomentando. Si os fijáis también hay un intento de destruir lo que es la familia tradicional. O sea, por ejemplo, incluso en algunos países se aconseja que la familia sea monoparental, o sea, que el padre sobra porque es un producto del patriarcado. Entonces, esto no es una combinación explosiva. Yo no tengo nada en contra, yo creo que una madre sola puede criar a un hijo perfectamente. Pero el hecho de que haya una ideología que ataque a los hombres como padres, mientras los hijos se crían en hogares donde todo está permitido, donde tienen acceso a la pornografía desde niños, etc. Todo esto es una combinación que no da buenos frutos. Y estamos viendo, por ejemplo, que sí que hay un aumento en la violencia infantil. Siempre ha habido acoso escolar, por ejemplo. Pero no era tan habitual que hubiera, por ejemplo, acoso de tal magnitud que un grupo de chicos liderados por uno apalean y graban a otro. O sea, esto es, en mi opinión, es parte del problema. Estos chicos están creciendo sin empatía y sin tolerancia a la frustración. O sea, no conocen otra forma de reafirmarse que no sea otra que sea el sometimiento de otros. Naturalmente, tanto el bullying como el mobbing, acoso escolar y acoso laboral, tienen consecuencias muy, muy negativas sobre la víctima, mucho. O sea, a nivel de su salud mental y física también. Estrés, depresión, estrés postraumático, abuso de sustancias. En casos extremos las personas tienen ideación suicida también. Hay una cosa muy curiosa en tanto el bullying como el mobbing, y es que a veces se escudan en el poder del grupo. Hay un líder que suele ser la persona más agresiva o más manipuladora. Depende de si su acoso es más de tipo intimidatorio o de tipo maquiavélico. Pero resulta que hay un montón de gente que les sigue, ya sea los borregos, yo le llamo los borregos, ya sea por comodidad, porque hay mucha gente que necesita un líder, o por temor. Y en algunas ocasiones dentro de este grupo también hay el que yo llamo el aspirante, igual que en la naturaleza, hay un aspirante a ser el nuevo líder, pero está esperando que caiga el líder actual. Pero bueno, en todo tipo de acoso siempre está presente la intimidación de algún tipo, que no tiene que ser siempre física. Normalmente entre adultos en el mundo laboral, en la mayoría de casos, hay algunos que no. La intimidación es más bien psicológica. Y el acoso es una especie de intento de agredir a otra persona destruyendo su autoestima, de forma insidiosa, continuada, ¿no? O sea, van minando mediante pullas, mediante pequeños ataques diarios, van minando la capacidad de respuesta, de defensa, de análisis y la dignidad de la persona. Y tanto entre niños como en adultos, las víctimas, curiosamente, tienen mucho más valor como personas que los acosadores. Pues suelen ser, a veces son personas distintas, ya sea por su aspecto físico, su carácter, su forma de vestir, lo que sea. Entonces las cogen como chivo expiatorio, como conejillo de indias, ¿no? Y otras veces simplemente es que es una persona mucho más brillante, con más valores, más inteligente, con educación, con respeto, con empatía. Entonces, la eligen precisamente por eso. Por cierto, ya que alguna persona me ha preguntado cómo actúa el psicópata o el narcisista en el ámbito laboral,
Pues os voy a explicar unas cuantas cosas, ¿no? Uno, ya os he dicho que uno de los tipos de mobbing, de acoso laboral, es propagar rumores. Entonces el psicópata es experto en lanzar bulos, difamar, dañar la reputación, la imagen de otra persona de forma indirecta. Esta gentuza de psicópatas y narcisistas también son parásitos en todos los aspectos de su vida. Entonces, en el trabajo van a dar la impresión de profesionales cuando en realidad el trabajo se lo están haciendo otros compañeros, ¿no? O ellos se aprovechan del éxito de otros, ¿no? Y también son personas que conocen muy bien a quién hay que acercarse y para qué. Entonces, es probable que se presenten con una imagen de gente que te comprende, que quieren ser tus amigos, pero están hablando mal de ti a tus espaldas. Y cuando tú te das cuenta del juego y quieres, por ejemplo, denunciarlo delante de los superiores, los jefes, te das cuenta de que ya han ido ellos antes a hablar con los jefes usando sus manipulaciones y los tienes en contra. O sea, porque esta es otra de sus tretas, ¿eh? Van a intentar, mediante todas sus herramientas que van desde hacerse la víctima hasta intentar seducir a los jefes, a los mandos, a los superiores, a recursos humanos, a cualquier estamento donde tú puedas exponer tu caso. Entonces, cuando tú vas allí, ellos ya han estado antes y han hablado mal de ti. Y no lo han hecho de forma directa, que les podría hacer caer bajo las sospechas, sino lo han hecho de forma indirecta, haciendo ver que tú eres la persona problemática, el acosador, el victimario. Bueno, naturalmente, ni que decir tiene que los psicópatas y narcisistas son trepas, o sea, son gente que en el trabajo quiere progresar, quiere alcanzar rangos superiores y para ello se aprovecha de los demás. O utiliza todo tipo de trucos, lo que sea necesario para poder llegar. O sea, el único esfuerzo que hace el psicópata y el narcisista es este. Bueno, solo quería hacer este vídeo breve para explicar lo básico, no me gusta alargarme mucho, ¿no? Yo creo que más o menos se entiende y espero vuestro feedback. Pero antes de acabar el vídeo me gustaría dar un mensaje de esperanza, porque yo conozco las soluciones también. Cuando hablamos del acoso infantil, la cosa se complica porque los niños no tienen las herramientas, la fortaleza para poder defenderse, o muy pocas veces, ¿eh? En realidad es muy fácil defenderte del matón, del abusador. Básicamente es enfrentarte a él, pero solo puedes hacerlo cuando estás en una posición de fuerza. Y no suele ser el caso, porque normalmente, sobre todo los niños que usan más la intimidación y la violencia, son material de antisociales futuros en la edad adulta. Pues son personas que están muy acostumbradas a pelearse a la violencia. Entonces, no es fácil para los niños, solos, sin ningún apoyo, defenderse. Aunque lo ideal sería que pudieran hacerlo, ¿no? Que pudieran hacerlo, enfrentarse incluso físicamente. Entonces mi consejo es que esos niños, naturalmente estos niños no ven mis vídeos, estos vídeos son para adultos, ¿no? Pero deberían buscar ayuda entre sus familiares, si tienen algún amigo, para que ellos intimiden al acosador. Ya sé que esto es políticamente poco correcto lo que estoy diciendo, pero yo he visto que funciona muy bien. Lo he visto con adolescentes también. Ir un grupo y hacer una visita al acosador cuando está solo y recordarle que es mejor que se porte bien por su propio bien, funciona. Vamos al tema del acoso laboral, mobbing. Aquí tengo una buena noticia y otra mala. La buena es que cuando una persona entra a trabajar en un puesto de trabajo nuevo, en una empresa, y se encuentra con el primer intento de intimidación, falta de respeto, es en ese momento, en ese primer momento cuando hay que responder, y hay que responder con mucha contundencia. O sea, si intentas encajar, caer bien,
no quieres ser conflictivo desde el primer día, tienes miedo de lo que van a pensar los demás, estás sentando un precedente y el acosador lo va a aprovechar. El acosador va a ir tomando terreno, tu terreno, te va a ir invadiendo. Entonces, la respuesta tiene que ser muy contundente desde el primer día, mucho. De otra forma, cada día va a ser más imposible. Pero yo os digo que funciona. Y cuando el acosador, como suele pasar, está rodeado de un séquito de pelotas, de borregos que le siguen, pensad siempre que cualquier tipo de acoso o intento de intimidación o agresión, incluso en la calle, siempre hay un líder. Y es fácil de detectar. Es el líder al que hay que destruir. Y si no puedes hacerlo porque son un grupo, puedes retirarte y esperar el momento para hacerlo. Lo que pasa es que esta táctica, que funciona muy bien, requiere que seas una persona con una gran fortaleza física y mental, con recursos, y que estés dispuesto a asumir ciertos riesgos. Esa era la buena noticia. La buena noticia es que los psicópatas, narcisistas, sádicos, maquiavélicos, antisociales son cobardes, son gallinas, en el fondo. Pueden darte miedo, sobre todo los antisociales, pero en el fondo son cobardes. Y esto no os lo digo por hacerme el listillo, por hacerme el duro, lo digo por experiencia propia. Cuando ellos ven que van a perder, que van a sufrir, cambia todo mucho. O sea, son muy, muy cobardes, mucho. Pero yo entiendo que en la mayoría de los casos, una persona que sufre acoso laboral está sola, no tiene apoyo de nadie, puede sentir que no es capaz de enfrentarse no a esa persona, sino a lo mejor a un grupo. Está físicamente y mentalmente está desgastada, o sea, no tiene los recursos necesarios para poder hacerlo, y a veces, muy a menudo, la mayoría de las veces, desgraciadamente yo les aconsejo que cambien de trabajo. Y esto no es una postura cobarde, es una postura de supervivencia. O sea, está tu salud física y mental en juego y no vale la pena. Incluso en el caso, para acabar, que fueras capaz de defenderte, de enfrentarte a ellos, el estrés que supone a lo mejor no vale la pena para mantener el trabajo. En fin, esto es lo que quería hablar hoy del acoso laboral y el acoso escolar.